Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy martes 3 de diciembre, 2 del mes de Kislev. Llevamos 424 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza, y los diarios de hoy vuelven a mencionarlos en tapa, en especial debido a la declaración que hizo en las últimas horas el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. También hablan del cese de fuego y sus inconvenientes, no solo ayer, también hoy, con ataques israelíes, denuncias libanesas, advertencias y demás. Pero vamos a ver cómo reflejan todo esto hoy los diarios y otros medios aquí en Israel y en la región. Comencemos con Maariv, que trae en tapa una fotografía del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular Liberación de rehenes o el infierno en Gaza. Y en la bajada explican: primer mensaje público sobre un acuerdo de liberación por parte del presidente de Estados Unidos. Para Maariv, al parecer ya es presidente, que le dejó en claro a la organización terrorista y que Trump publicó en su red social Truth: tienen tiempo hasta enero, de lo contrario las consecuencias para Medio Oriente serán graves si no liberan a los rehenes. Tiempo hasta el 20 de enero, cuando él asuma la presidencia. Así escribió Trump, haciendo hincapié en que esas consecuencias estarán dirigidas especialmente a quienes planificaron estos crímenes, o sea, Hamas. Al mismo tiempo, señala Maariv, las familias de los rehenes le ruegan a Netanyahu que por favor no frustre los contactos. ¿Qué puede hacer Trump para obligar casi a Hamas a liberar a los rehenes? Ahí vemos el mensaje y su amenaza. Analistas en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, decían hoy que hay dos opciones. Uno, la presión económica por intermedio de Qatar. ¿Y no es algo que Qatar ya está haciendo? Sí, pero no lo suficiente. Qatar tiene otras palancas, otras herramientas más fuertes todavía para presionar al liderazgo de Hamas, especialmente en el extranjero, sencillamente dejando de enviarle dinero, en especial en las cuentas de supuestas organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, pero especialmente en Europa. Y esto también es un mensaje a Irán, decían, que apoya y financia a Hamas, que al estilo de Trump sería: dejen de hacerlo o aténganse a las consecuencias. Segunda opción, ¿qué más puede hacer Trump? Según este análisis planteado en Galei Tzahal, el mensaje de Trump también dice: pronto se termina este gobierno, la administración Biden, que le ponía a Israel límites, que restringía a Israel en sus acciones en la Franja de Gaza. Si ustedes no liberan a los rehenes, yo, o sea, Donald Trump, dejaré que Israel haga absolutamente lo que quiera y lo que decida en la Franja de Gaza, y eso podría eventualmente incluir la permanencia del ejército israelí en el territorio de la Franja, algo que jamás ha dicho todo el tiempo que no quiere, los planes de la extrema derecha de construir asentamientos allí y demás cosas que ni siquiera imaginamos. Vamos ahora a la tapa del diario Haaretz. Allí trae un avance de un artículo que publica hoy el periodista Amos Harel, que dice que en los últimos días se escuchan pronósticos optimistas en cuanto a las posibilidades de que pronto haya avances en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas. En la práctica hay cierto reinicio de las conversaciones que al parecer está relacionado con el temor del liderazgo de Hamas, tanto en el exterior como en la Franja de Gaza, lo que queda, de haberse quedado solos en esta batalla. Hezbollah aceptó el cese de fuego desconectando los dos frentes. Esto que Hassan Nasrallah decía, que mientras haya guerra en la Franja de Gaza seguirá atacando
el norte de Israel se terminó. Hezbollah se separó de Hamás. Y junto con Irán, Hezbollah también están muy ocupados y urgidos por lo que está sucediendo en Siria. De eso vamos a hablar en unos instantes. Sin embargo, dice Amos Harel, Netanyahu todavía no mostró más flexibilidad por su parte. El primer ministro israelí Netanyahu, mientras Donald Trump no le imponga también a él una exigencia directa, es dudoso que firme un acuerdo debido a las presiones que tiene desde dentro de su propio gobierno. Hablábamos ayer y lo dijimos en varias ocasiones, en especial de los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que amenazan directamente con retirarse de la coalición si eso sucede. Son varios los factores que influyen: las expectativas de Trump, el cese de fuego en el Líbano, que devolvió la atención, el foco a la Franja de Gaza, más el amplio apoyo casi total del público israelí a la liberación de los rehenes, a un acuerdo para liberarlos. Y a esto se suma también el diagnóstico de las fuerzas de seguridad, que dicen que se ha producido ahora una nueva oportunidad para traer a casa a los rehenes. Hay que aprovecharla antes de que desaparezcan o mueran en cautiverio. Además, algo que comentábamos ayer y que menciona hoy Amos Harel, el temor de que el desmantelamiento del gobierno central de Hamás sea tan grande que no haya posibilidad después de encontrar siquiera a los rehenes, los que están con vida y los que ya han fallecido. Todo ello aumenta la presión a Benjamin Netanyahu para que firme un acuerdo para liberar a los rehenes, mientras en la misma medida aumenta la presión desde dentro de su gobierno para que no lo haga. Y la autoridad palestina y Hamás llegaron a un acuerdo para conformar un organismo que gobierne la Franja de Gaza, que denominan el Consejo Social de Apoyo a la Población de la Franja. Esto sería el día después que finalice la guerra. Según informó el canal libanés de televisión Al Mayadin, este consejo estará dirigido por entre 10 a 15 tecnócratas y dependerá de la autoridad palestina. El acuerdo se logró después de varias semanas de mediación de Egipto, que se llevó a cabo con conocimiento de Israel. Según informó Radio Galei Tzahal, los egipcios tienen intención de presentar el acuerdo que alcanzaron Hamás y Fatah a las autoridades israelíes y norteamericanas como parte de los esfuerzos para lograr un acuerdo de cese de fuego en la Franja de Gaza. O sea, vean, ya tenemos resuelto el día después, pero lo cierto es que Hamás y Fatah ya han llegado a este acuerdo con distintas variantes en muchísimas ocasiones, incluso intentaron ponerlo en práctica y siempre fracasó. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. También Israel Hayom abre su edición de hoy con la amenaza de Trump y el reclamo por la liberación de los secuestrados, pero dedica una parte de su primera plana también al frágil, muy frágil, cese de fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Primeras grietas en el cese de fuego es el titular y amplía. Tzahal atacó ayer en el Líbano en respuesta a 3 disparos de Hezbollah, y en Francia dicen: esta misma semana completaremos el sistema de vigilancia, o sea, de control de que se cumpla el cese de fuego. Allí vemos al comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi, que realizó en la tarde de ayer una visita al Comando Norte. Y ayer, como decía, fue un día, una noche también, en la que por momentos parecía que el cese de fuego nos había durado muy poco. Hezbollah disparó 3 proyectiles de mortero hacia la zona del monte Dov, junto a la frontera. Israel respondió atacando decenas de objetivos en el sur del Líbano. Esto no significa que este ida y vuelta, que en realidad continuaba esta mañana, que esta ronda de ataques haya terminado. El nivel de alerta y preparación es muy alto y el ejército, nos dicen, está listo para todos los escenarios, como por ejemplo la posibilidad de que Hezbollah dispare misiles o cohetes hacia poblaciones del norte de Israel, porque ayer no apuntó a lugares civiles.
como otra posibilidad si se ve obligado a responder ataques o realizar una incursión terrestre limitada o menor. Y por supuesto que las fuerzas de defensa de Israel están listas para el caso de que este acuerdo de cese de fuego colapse y deje de aplicarse. Desde el punto de vista de Israel, con lo sucedido ayer, este ataque de Hezbollah y la contundente respuesta israelí, Israel aprobó el examen del primer disparo, el primer misil o el primer cohete de Hezbollah, un examen en el que en el pasado fracasó. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a volver a la guerra solo por un misil? Esto era el concepto en guerras anteriores, en enfrentamientos anteriores. ¿Por 1 o 2 misiles vamos a romper el cese de fuego? Según explica Nir Dvori, periodista experto en temas militares en Canal 12, lo explicaba anoche, las autoridades israelíes tomaron la decisión de dar esta respuesta, como yo decía, contundente, de ser agresivos en sus respuestas a los intentos de Hezbollah de empezar de a poquito a violar el cese de fuego y que no pase nada. Y la idea es que Israel ahora está definiendo, poniendo, digamos, las cartas sobre la mesa y diseñando la nueva realidad de seguridad en el norte del país. Y esto también tiene que ver con que la gente en el norte del país, y especialmente lo expresan los intendentes y jefes de consejos regionales de toda la zona, están muy enojados, están decepcionados por este acuerdo de cese de fuego, entre otras cosas porque esperaban que hubiera una franja de territorio completamente vacía junto a la frontera y porque tienen que recuperar la confianza en el ejército de Israel y en las autoridades que les aseguran que la situación en la que estábamos antes no se va a repetir, pero ellos todavía tienen muchas dificultades para confiar, para creer en lo que les están diciendo. Bien, y del Líbano, como decíamos, nos vamos a Siria. En esta nota del diario Yediot Aharonot de hoy, que por supuesto habla del sorpresivo ataque y avance de los rebeldes sirios que van hacia el sur del país, camino a la capital, Damasco. La agencia de noticias Reuters informó anoche que unos 300 combatientes de milicias proiraníes cruzaron la frontera de Irak a Siria y allí vemos combatientes justamente este desplazamiento de fuerzas milicias proiraníes de Irak con el objeto de ayudar a Bashar al-Assad a recuperar el control de la ciudad de Alepo. Y estas son imágenes que los mismos rebeldes están publicando en las redes sociales, especialmente en sus canales de Telegram, que es una ventaja que tenemos hoy en día para enterarnos de lo que está sucediendo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el ejército sirio es capaz de enfrentar solo a los rebeldes, pero al mismo tiempo agregó que las organizaciones de resistencia, o sea, las proxies, las milicias que sostiene y que financia Irán, lo ayudarán y que Irán le brindará toda la ayuda que sea necesaria. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, fue entrevistado en la tarde de ayer por Sky News en árabe y lanzó una advertencia a Irán en el contexto de los acontecimientos en Siria y un poco a modo de respuesta a estas insistentes declaraciones de Araghchi, que había dicho lo mismo el día anterior, de que Irán va a ayudar a Siria, a Bashar al-Assad. Decía el portavoz de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, Hagari: el régimen iraní está enviando refuerzos a Siria. Nosotros seguimos de cerca la situación allí y confirmamos que Israel actuará para impedir que las armas iraníes lleguen a Siria. Lo importante para nosotros, continuó Hagari, es la seguridad de Israel, que no estemos expuestos a una amenaza. No permitiremos que se repitan los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. El pueblo libanés debe garantizar que las zonas fronterizas con Israel estén libres de armas que amenazan nuestra seguridad.
Siguiendo con lo que sucede en Siria, lo que vemos allí son imágenes también publicadas por los rebeldes en redes sociales de los combates en el área de Hama. Y vuelvo al informe de la agencia Reuters porque cuando hablaba sobre la ayuda externa que ya está recibiendo Bashar al-Assad, decía que precisamente Hezbollah, la organización chiita libanesa Hezbollah creada por Irán, no tiene planes, al menos en esta etapa, para enviar fuerzas que ayuden al ejército de Bashar al-Assad en los combates contra los rebeldes, como lo hizo ampliamente, como sabemos, en la guerra civil que comenzó en 2011. 3 fuentes que conversaron con Reuters dijeron que Hezbollah todavía no recibió ningún pedido para ayudar al ejército de Assad, ni siquiera del presidente de Siria, pero que a unos días de haber llegado a un acuerdo de cese de fuego con Israel y después de los golpes que recibió durante todo este año de guerra, no está en condiciones de ayudar a Bashar al-Assad ni a nadie, agrego yo. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más y muchísimas gracias, como siempre, por los cálidos mensajes que nos hacen llegar. Los invito a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.